Vamos a pedir a los papás de Ariana López que pasen al frente acá, se paren al frente acá. Y también vamos a pedir a la hermana Daylin con Juliana que pase adelante. Ambos papás van a pararse aquí al frente, delante de la congregación, viendo hacia la congregación. Párense viendo para allá, no viéndome a mí, viendo a la congregación. Y vamos a orar por estas dos familias que están presentando estas dos lindas niñas. Ariana López es la hija de Adrián y Francesca, y Juliana Hurtado es la hija de Daylin, y no tengo el nombre del papá, se me olvida, a ver. Homónimo, José. Ok. ¿Por qué nosotros no bautizamos a los niños? En la Biblia no encontramos una base para el bautismo de los niños. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el bautismo viene después de la conversión. Y los niños no han entendido. La religión oficial pide que los padrinos crean por ellos. Y luego viene algo, los que han sido católicos, los grupos católicos, viene algo supuestamente, pero los niños entienden más fiesta que otra cosa, ni siquiera entienden esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Viene la primera comunión. ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó ya? Y supuestamente esta primera comunión es cuando ellos hacen una decisión por Cristo. Yo fui por mucho tiempo y me di cuenta que nunca entendí nada de eso. Y finalmente viene la confirma, cuando ellos confirman que realmente se convirtieron al Señor. Pero la Biblia no nos enseña esto. En la Biblia encontramos algo diferente. En el libro de Lucas, el Señor Jesús, cuando nació, fue presentado delante del Padre como niño humano, como Jesús. Él era Dios, pero fue presentado al Padre en el templo para que oraran por él. Y había una costumbre, se les ponía el nombre en ese tiempo. Pues nosotros no le vamos a poner el nombre porque ya tienen su nombre. ¿Cómo se llaman? ¿Olvidaron? Bueno, dice que tenemos a Ariana y tenemos a Juliana. Así que vamos a orar. Yo quiero que usted, como iglesia, en reverencia delante del Señor, vamos a orar pidiendo a estos papás. Yo no conozco, bueno, conozco a Daylin y a José, no conozco a Adrián y a Francesca. No sé si ellos están en una iglesia o no están en una iglesia, pero no importa si usted me trae todos los niños de este pueblo para que yo ore por ellos, voy a orar por ellos. Vamos a presentarlos al Señor y vamos a orar como iglesia. Que Dios, en su gracia, en su misericordia, como dice la palabra, y ojalá sus papás puedan tomar en serio lo que la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere adulto no se apartará de él. Es lo que nos dice Proverbios 22:6. Que Dios bendiga estas pequeñitas, a Ariana y a Juliana. Padre, presentamos estas niñas delante de ti hoy en oración como iglesia. Y queremos, Señor, comprometernos delante de ti a orar por ellas. Pero yo quiero pedir a Daylin y a José, ustedes se comprometen delante del Señor a instruir a Juliana en los caminos para que un día ella pueda recibir al Señor como su Salvador y el único que puede guiarla al cielo. Y también pregunto a Ariana, a Adrián y a Francesca, ustedes como papás de Ariana se comprometen a instruirla en los caminos del Señor,
afianzarse en una iglesia y a instruir a su pequeña y la otra niña que vi que tienen otra más grandecita delante del Señor. Amén. Padre, toma en tus brazos estas dos pequeñas, Señor. Ahora que son pequeñas, Señor, aunque tú nos has dado la responsabilidad a los padres, instruye al niño en su camino cuando es niño, y cuando fuere adulto no se apartará de él. Señor, yo dejo esta responsabilidad delante de estas dos familias, de estos dos, de este papá, ambos papás y ambas mamás. Es su responsabilidad delante de ti, Señor, de instruir a sus hijas, para que un día, Señor, te reciban en su corazón, para que un día, Señor, tú le guíes, para que un día sean adolescentes y jóvenes y adultos que puedan seguir tus caminos y sus pasos, y que lo que estamos haciendo hoy, en esta mañana, de presentarla delante de ti, Señor, tú las tomes en tu brazo porque sea una realidad. Pero no lo vas a hacer, Señor, hasta que sus padres no tomen esta responsabilidad. Es lo que dice tu palabra: les instruyan en tu camino. Gracias, Señor, estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo en un mundo tan convulso. El mundo está ofreciendo muchas alternativas que no son buenas alternativas, que son cosas falsas, Dios, que arruinan la vida de los jóvenes. Oramos y en este momento, Señor, que tú les tomes en tus brazos y les bendigas. Pero quiero hacer una oración especial también por Adrián, y también una oración especial por José. Asimismo, una oración especial por Francesca y una oración especial por Daylin. Señor, ambos padres, instrúyelos, exhórtalos, y que sepan que es su responsabilidad delante de ti, de criar a tus hijos, de orientarlos en tus caminos, Dios. Es su responsabilidad de formarlos correctamente conforme a tu palabra. Y lo que sus hijos serán, en gran parte, será la responsabilidad de ambas familias. Gracias, Señor. Los bendecimos. Y a la iglesia, Señor, también le pido y los presento delante de ti para que tomen la responsabilidad de orar por cada niño que ha sido presentado en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Iglesia, en el nombre de Jesús, dejamos esta carga sobre ustedes. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse. Démosles un aplauso. Felicidades, papás, por estas lindas niñas. Amén. Hoy tenemos un tema que me llena mucho de gozo, pero es un tema un poquito tradicional. Justamente yo quiero hablar sobre el compromiso de la iglesia. Y voy a hablar sobre el vivir de la iglesia y la responsabilidad de vivir, de estar y vivir en comunión siempre. Estamos juntos. Estamos acá cada domingo. Eso no quiere decir que vivimos en comunidad, ¿cierto? Eso no quiere decir que estamos siendo uno. ¿Y qué quiere decir la palabra con eso? La iglesia, dice la Biblia en esta metáfora, que es el cuerpo de Cristo. Y la razón por la cual debe permanecer unida, porque metafóricamente debe asimilarse a un cuerpo en función. ¿Y cómo se mantiene el cuerpo de cada persona? Unido. De hecho, cuando alguna parte de ese cuerpo es afectada por alguna razón, por una enfermedad, un accidente, lo que sea, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele, ¿cierto? Porque está completamente unido. Así que como iglesia nosotros debemos mantenernos en realidad unidos, no solamente los domingos, sino en la práctica. Es la función que debe tener la iglesia. Pero pienso que los cambios han ido evolucionando. Cuando yo tal vez soy uno de los más adultos en esta congregación,
y la hermana Lidia también, nos damos cuenta que los tiempos han cambiado, que la iglesia que hoy conocemos no se asemeja casi nada a la iglesia que conocimos hace años, ¿cierto? Tenemos algunos de bastante tiempo, como la hermana, ay, me disculpan, mi mente se va a veces. Salas, hermana Kelly, bienvenida, Dios te bendiga. Seguro que el bienvenido soy yo, pero bueno. ¿Cierto? ¿Ustedes sienten que la iglesia no es la misma, ha cambiado? Ha ido modificándose. Y podríamos decir que el mundo evoluciona, debe evolucionar la iglesia. Bueno, mucho cuidado con esto. El mundo evoluciona y tristemente tengo que decir que no siempre para bien. Pero parece que la iglesia ha ido evolucionando con el mundo. Y tristemente no para bien. Y queremos ver algunas cosas que hemos perdido. Porque tristemente el mundo nos ha marcado la pauta. Y la iglesia también lo ha seguido. Y lo ha cogido en su seno, tristemente. Y lo he dicho muchas veces. El mundo se nos ha metido a la iglesia. Hemos perdido la reverencia. Hemos perdido la posesión que debe tener la iglesia delante del Señor. Hemos perdido muchas veces la reverencia que debemos tener delante del Señor. Y hemos tomado algunas cosas que el mundo nos ha enseñado. Pero hay algunos conceptos que vale la pena rescatar y pensar. El día lunes, en la clase de teología de INSTE del segundo grupo, los que estaban ahí, escuché un testimonio. Y no quiere decir que hay iglesias que son mejores que otras. Puede que sí, puede que no. Hay iglesias tal vez más reverentes que otras. Hay iglesias que tienen prácticas mejores que otras. No quiere decir que a los ojos de Dios son mejores iglesias o mejores creyentes. Pero escuchaba un testimonio, creo que no están hoy acá y por eso puedo decirlo, que preguntaban a una de las esposas: cuando fuiste a una iglesia X, por primera vez no era creyente, ¿y qué fue lo que te impresionó? ¿Alguien recuerda de los que estaban en el grupo? ¿Le gustaría compartirnos qué fue lo que les impresionó? Hermana Gaby, ¿está bien? La escuchamos. Si quieres te prestamos bueno, lo tengo ya aquí el micrófono. Ok, ya tiene voz de trueno, dice. Póngase de pie y lo dice para que le vean quién es Gaby. Toda la congregación se acercó a saludarla. Era una visita. ¿Y qué pasó? Y le tomaron su nombre y toda esta cosa. Bueno, la querían atrapar. Gloria al Señor por eso. Y durante la semana, ¿qué más pasó? Siguieron escribiéndole y en comunicación con ella. Y hasta la fecha todavía le siguen escribiendo, aunque ella es de esta iglesia. No se fue para allá. Es interesante. A mí me gustaría, por ejemplo, yo sé que es la primera vez, ¿cierto? Adrián, es la primera vez que viene, ¿verdad? Y Francesca también es la primera vez que viene. Y toda la iglesia te saludó cuando entraste. Se echaron una sonrisa. Se quedaron callados. No estoy diciendo que seamos peores creyentes o mejores creyentes. Pero yo quiero que hablemos de una palabra, dos palabras que la Biblia nos enseña. Una es koinonia, es una palabra griega. Y luego vamos a ver qué es lo que significa koinonia. Y la otra que no la recomiendo tanto, que practicaba la iglesia,
La iglesia primitiva en los primeros tiempos y sobre todo la iglesia gentil era el ósculo santo. ¿Alguien ha oído qué es eso? La hermana Kelly dice sí, ¿sabe? Y yo prefiero que en este tiempo no lo hagamos. Le voy a explicar por qué luego. Entonces, vamos a comenzar a pensar un momento en eso. Pero la iglesia a la que yo me convertí hace mucho tiempo, éramos parte de la iglesia, conocíamos a todo mundo y todo mundo nos conocía, y prácticamente si uno de esos hermanos faltaba al culto, todo el mundo se daba cuenta. Y seguramente no habían teléfonos celulares en ese tiempo, no habían, pero te llovían visitas a la casa a ver qué le pasó, por qué no estuvo, está enfermo, está enferma, tiene algún niño, algún familiar, le pasó algo. No, viera que es que pasó algo imprevisto y realmente no pudimos ir. Había otra cosa que pasa ahora. En ese tiempo, los domingos, las familias quieren visitar a las familias. Pues ¿sabe qué pasaba con los creyentes de ese tiempo? Si te visitaba un familiar el domingo, te lo traías para la iglesia. Y si no, le decías, mire, no me visite el domingo porque es el día del Señor. Y si no, se va a quedar en casa, o se va conmigo o se queda en casa, porque yo primero voy al culto. Ahora tenemos muchas excusas. Es que tenía visitas y todos los domingos tendrás visitas y no podrás estar en la casa del Señor. Atención, el mundo nos está atrapando. Entonces, voy a hablar de dos palabras. ¿Cuáles eran? Primera, como dije, que se llamaba koinonía. Y la otra, ósculo santo. Y ósculo quiere decir beso. Y era el beso de amor, pero no del amor de ahora. Pero había algo más. Quiero adelantarles un poquito en esto para que no vayan pensando, mejor no se los adelanto cuando lo vamos desarrollando. La iglesia debe evolucionar conforme al mundo, o la iglesia es un cuerpo que permanece firme. Los principios deben de permanecer allí como iglesia y debemos de seguir unidos. La primera palabra que quiero que veamos es koinonía, y esto quiere decir nunca fue traducida correctamente a las nuevas lenguas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ni siquiera existía la palabra. Había algo similar que era comunión, y fue lo mismo que se dijo, pero la palabra koinonía puede significar comunión, puede significar participación, puede significar estar juntos, tener en común muchas cosas, pero no hay una palabra exactamente que sea correcta, y estas fueron traducciones al latín para decir que esto es lo que en realidad significa la palabra koinonía. Pero hemos tomado la más cercana, que es comunión. Y sabe una cosa, solamente aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, 2 veces. Y veamos lo que dice la palabra, y no tenía que ver con la relación propiamente con los hermanos, sino una relación de intimidad con Dios. Y quiero que lo leamos. La primera aparición que tenemos en el Antiguo Testamento está en el Salmo 25, el versículo 14. Salmo 25, el versículo 14. Dice la palabra del Señor: la comunión íntima de Jehová con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Y esta comunión no venía del ser humano hacia Dios, sino de Dios hacia el ser humano. La comunión íntima, no de los humanos hacia Dios, sino la comunión íntima de Dios. ¿Con quién? Con todo el mundo. Con los que le temen. Dios conoce el corazón de cada persona. Y este temor no es un temor de fobia.
Es un temor de reverencia, de respeto a Dios. A ellos hará conocer su pacto. A los demás, ¿qué pasa con los demás? No. El siguiente pasaje lo tenemos, las únicas 2 veces que dije que aparecen, lo tenemos en Proverbios, en el capítulo 3, el versículo 32. Y vea lo que nos dice la palabra. Porque Jehová abomina ¿a quién? Al perverso, mas su comunión íntima. Habla de algo profundo, mas su comunión íntima ¿es con quién? Con los justos. Pero veamos que en los 2 casos la comunión viene de parte de Dios hacia los seres humanos. Es Dios quien está tratando de tener una comunión con ellos, y es una comunión íntima, no es una simple comunión cualquiera como la que nosotros tenemos. Venimos al culto, estamos acá. A veces he visto, hermano, yo estoy acá al frente, hay creyentes que corren que ni siquiera se saludan. Para poder saludarlos como pastor tengo que correr y pararme en la puerta, y algunos me quieren atrapar acá, porque si no, cuando vemos, a algunos les ha pasado, van ya 5 metros fuera y le digo, espérese, quiero saludarlo. ¿Usted cree que eso es una comunión íntima? O sea, tenemos que analizar ciertas cosas, que no tenemos tiempo ya ni para eso. O sea, eso nos demuestra, está hablando que la comunión de la que Dios habla, que comienza en Él, era una comunión íntima, profunda, saber lo que está ocurriendo. Como dije, no digo que era mejor, por lo que recuerdo en aquellos tiempos, es que nos conocíamos todos, sabíamos todos de todos. Y si uno faltaba en la iglesia, tal vez no eran iglesias tan grandes como ahora. Y yo creo que lo único que me gusta de una iglesia grande es porque las personas son salvas, pero no por la función como está, porque nadie conoce a nadie. A no ser que hayan grupos pequeños y células donde pueda haber comunión, pero si no, es bastante difícil. Pero Dios habla que de esta comunión, que es lo único que se asemeja a la palabra que comienza con el apóstol Pablo y la trae fuertemente, y es citada 12 veces en el Nuevo Testamento, la palabra koinonía. Como dije, que no tiene una traducción bien definida a las lenguas de hoy, pero lo más cercano que tenemos es comunión. ¿Y cómo debe ser la comunión según lo que Dios nos está mostrando, Dios mismo acá? Una comunión íntima. ¿Qué quiere decir íntima? A profundidad. Es más allá de la simple relación de saludarse, de conocerle, de cómo estás. Porque hemos aprendido muchas palabras técnicas e hipócritas también. ¿Cómo lo siento? No siente nada. Qué lindo. Y por dentro dice, qué feo chiquito. Cosas como esas. Mejor cállese la boca. Pero hemos aprendido costumbres. Hemos aprendido a mentir solapadamente. No somos sinceros. ¿Recuerdan lo que decía lo que significaba la palabra sincera? Eran las vasillitas estas que se hacían, y a veces cuando se cocinaba, la vasija en el fuego se reventaba. Pero el alfarero no quería perderla, entonces la barnizaba bien, aún la fisura que no se viera, y la vendía. La gente de ese tiempo habían descubierto que les vendían estas vasijitas, y después de un tiempo, cuando le echabas lo caliente, le echabas el café, lo que fuera, se filtraba. Entonces, cuando iban al alfarero a comprarle una vasija, o al que la revendía le decía, quiero que me venda un jarro, un pocillo, una vasija, qué sé yo, pero sincera. O sea, que no tenga fisura cubierta. Y de ahí viene nuestra palabra sinceros.
que seamos transparentes, que podamos demostrar lo que realmente somos. Y Dios quiere que entremos en esa relación los unos con los otros como pueblo de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo. Y hoy tenemos un canto, luego, y si no nos saludamos, lo bajas de verdad, Cristian. Tenemos un canto que cantábamos antes. Yo creo que la hermana Mila, si está por ahí, y los que recuerdan, no sé cuántos lo recuerdan, yo lo recuerdo todavía porque lo cantábamos. Se dejó de cantar hace mucho tiempo porque los cantos que se cantaban antes, que muchos tenían sentido, tal vez no eran tan bonitos, tal vez no rimaban tanto, pero muchos de esos cantos eran Biblia. Hoy cantaron muchos salmos que eran Biblia. Se cantaba antes, el Salmo 34 era un salmo que se cantaba, el 17, el 25, 26, muchos de esos cantos que cantábamos en la iglesia. Ahora tenemos cantos más sofisticados. Ahora muchos son artistas que cantan bien. Yo no sé si tienen una verdadera comunión con Dios, pero por lo menos manejan su materia de una manera ideal. Un pastor que conozco, ustedes conocen, no lo voy a decir, él dijo, pasó un anuncio, y yo lo vi, no me lo contaron, yo lo leí, hermano, donde dijo, estoy buscando para la iglesia músicos, no panderetas, quiero músicos, no importa si son del mundo, pero quiero músicos, no panderetas, porque quería tener un culto lindo, impecable, en la alabanza. Yo no sé si Dios estaba ahí, pero eso, hemos llegado a una excelencia que el mundo nos está mostrando, pero que no viene de Él. Yo prefiero como se cantaba antes a veces. ¿Recuerdan cómo se cantaba antes? Ustedes son muy jóvenes, ¿cierto? Hermano Ramón, ¿cierto? Le decían, hermana Kelly pasa y nos dirige 2 cantos, no importa si cantaba mucho o no. Pasaba y dirigía un par de cantos con la guitarra que había ahí o con lo que fuera. Normalmente siempre había una guitarrita, a veces un piano. No habían baterías ni nada de eso. No quiere decir que son malas ni todo en contra de ellos, solo se hacen mucha bulla. Pero, y cantaba, y toda la congregación cantaba. Tal vez ni oíamos mucho a la hermana o al hermano que pasaba al frente, oíamos a toda la congregación cantando. Ahora oímos acá bastante bulla, pero no oímos a la congregación cantando. Tenemos que pensar en eso. Y no veíamos, era costumbre, las cosas han cambiado. Cualquier hermano, hermana Marta, pase adelante y nos dirige 2 cantos. Hermana Marta, ¿qué va a decir? No, 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 ¿cómo se le ocurre? Jamás. Y nadie decía no, pasaban adelante. Estaban deseando que lo llamara a cantar. Y cantaban, alababan al Señor. No estoy diciendo que era mejor, que era peor, simplemente que había comunión y participación. Ok, pues queremos entrar entonces en detalle a esto. El segundo punto que quiero ver, entonces ya vimos esta palabra comunión en el Antiguo Testamento, pero veamos ahora en el Nuevo Testamento, dije que aparece 12 veces. Y la palabra que encontramos es koinonía, y lo más cercano que encontramos para la traducción de esta palabra es comunión. Y ya vimos cómo Dios nos lo presenta en el Antiguo Testamento, y esta comunión debe ser una comunión íntima. De hecho, Dios dice que el pueblo, que los hijos de Dios debemos de ser cartas leídas, transparentes al mundo, sin nada que esconder. Ahora decimos, bueno, hasta podemos demandar a alguien si nos saca ciertas cosas que no queremos que salgan. No somos muy transparentes hoy día, tristemente. La comunión es la que te permite eso, es recíproco, es el cambiar los unos con el otro. Y hablaba de muchas cosas, como lo vamos a ver ahora. Entonces, esta palabra koinonía, que lo más cercano es comunión, y tiene que ver con participación, con compañerismo, y tiene que ver con esa relación de mostrarnos tal y como somos ante el hermano y amarle sinceramente.
Y quiero que veamos un pasaje en esto del compañerismo en Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 3, nos dice la palabra, cada uno de estos fue usado en un contexto. Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 3 dice la palabra del Señor. Perdón, estoy en Pedro, y ahora sí pasé a Juan. El versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, y eso anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entre nosotros como hermanos en Cristo, como iglesia, tengáis comunión. ¿Y qué es lo que va a permitir que tengamos comunión? Lo que sigue más adelante. Y nuestra comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios habló de una comunión íntima con los humanos, con los que le aman, con los que le temen. Pero ahora esa comunión que también va a ser con el Padre, Dios quiere que sea entre nosotros. ¿Y qué tipo de comunión debe ser? Una comunión íntima, una comunión sincera, una comunión sin engaños, una comunión no simplemente por cumplir un requisito, no solamente por venir al culto, hermanos, que nos conozcamos. Me golpeó esto que dijo la hermana. Y dijo, lo que más me tocó es que no hubo un solo creyente en esa iglesia que no se acercara a mí y me saludara. Estaba de visita, no era de la iglesia, no era ni siquiera creyente. Le tomaron su nombre y entre semana le siguieron llamando y mandando mensajitos. Ahora tenemos el celular que a veces es un instrumento del enemigo, pero puede ser también un instrumento de Dios. Está robando tu tiempo y haciendo un montón de cosas y ha traído destrucción a la familia. Usémoslo para la gloria de Dios. Y dice, hasta el día de hoy me mandan mensajitos. Bueno, yo sé que querían también que ella se quedara en la iglesia. Pues ¿cuántos quieren que los hermanos, que las personas, las visitas se queden en la iglesia y que no se vayan, que no sea la puerta trasera luego, que salgan? Pero ni siquiera hemos tenido muchos anotándose para el 1 a 1, el cara a cara, el trabajar con la gente. Eso demuestra cuáles son las prioridades. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchas veces nos retratamos de cuerpo entero dónde está nuestro tesoro. Y está en muchas cosas, pero menos en las cosas del Señor. Entonces, participación y compañerismo entre nosotros con el Padre y con el Hijo. El cristiano tiene comunión con el Padre y con el Hijo a través de la palabra, a través del Evangelio, buenas noticias. Esta iniciativa no comenzó en nosotros, comenzó en Dios. También en Primera de Corintios, quiero que regresemos ahí a Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 9 encontramos la palabra también, comunión, y la traducción es koinonía. Capítulo 1, versículo 9 nos dice la palabra, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo. Y a veces si no tenemos comunión con nosotros entre hermanos, ¿qué comunión tenemos con Cristo? ¿Cuántas veces lee la Biblia usted? ¿Cuánto tiempo saca para orar? ¿Tienes un devocional con Dios? ¿Estás instruyendo a tus hijos? ¿O Cristo nada más es semanero? Muchas veces lo que tenemos de Biblia es lo que escuchamos acá en el culto del domingo. Y luego tenemos una semana libre, porque tenemos muchas cosas que hacer, es cierto, todos estamos ocupados y no nos alcanza el tiempo para nada. Estaba escuchando una conferencia que quiero enviárselo a los líderes un día de estos. Ayer justamente me la envió la IBC
Una conferencia muy linda que dio Sol y Pastor para líderes. Y es cómo invertimos nuestro tiempo. Yo me sorprendí. Tengo que decirles, amados hermanos, que después de esta conferencia yo descubrí que soy un pésimo administrador de mi tiempo. Y también de las prioridades. Hay cosas, decía esta hermana, una conferencista muy buena, decía ella, hay cosas importantes y cosas urgentes. Tenemos que aprender a diferenciar cosas importantes y cosas urgentes. ¿Y cuándo ejecutamos cada una? Pero a veces para nosotros. Pero tenemos que definir si realmente qué es una cosa importante. ¿Qué es una cosa importante? ¿Y qué es una cosa urgente? Tenemos que aprender a definir eso. No voy a entrar en la conferencia. Se la voy a estar enviando hermano Cristian, hermano Fran y hermano Michael. Vamos a estárselas enviando para que la analicen. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y nos habla entonces este pasaje, el capítulo 1, el versículo 3, que Dios nos llama, hemos sido llamados a una comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y recordemos que la comunión que Dios busca es comunión íntima. Es comunión íntima. Dios quiere tener, Cristo quiere tener una comunión íntima con nosotros. Él dijo estas palabras, que no podemos amar a dos señores a la vez. Y el Señor es celoso. Y bien celoso. Todo o nada, no te quiere participar con nadie. Y si quieres participarle a Él con alguien, el Señor te dice, te cedo el campo. Vete con el otro. O vete con la otra cosa. Porque no se puede amar dos señores a la vez. Porque se amará más al uno que al otro. Se descuidará al uno o al otro. No se puede, dijo el Señor. Por lo tanto, el Señor te dice todo o nada. Es celoso. El Dios que tenemos es celoso. Y si no, pensamos que el Señor está ahí, pero posiblemente ya no esté. También la Biblia nos llama a tener una comunión de intimidad hoy con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, el capítulo 13, el versículo 14. Quiero que veamos esto. La palabra que usa ahí también es koinonía. Segunda de Corintios, capítulo 13 y el versículo 14. Ahí la comunión es con el Espíritu que habita en el corazón suyo y en el mío. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dice la palabra así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Lo que dice el apóstol Pablo ahí, y la koinonía con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y ya sabemos que es comunión íntima, profunda. Yo creo que el Espíritu Santo debe estar en nuestras vidas en cada momento, en cada instante. Pero anoche, por ejemplo, se lo digo, mi esposa me decía, vamos. Yo dije, sí quiero, pero no. ¿Te pones una yaqui? Yo dije, no, tengo 15 días de estar enfermo. Y además he orado y siento paz. Y siento que el Señor me dice, no vayas. Pero quería yo ir, sí quería ir, claro, ansiaba ir. Mi esposa está en cama hoy. Tristemente lo lamento y les pido que oren por ella. Disfrutó. Bueno, ahora tiene las consecuencias. Tenemos que pedir la dirección del Espíritu en cada cosa que hacemos, en el trabajo, en el andar, en el andar diario, en las cosas que considera importantes y las cosas que considera menos importantes. Si hace los tamales o no hace los tamales, usted sabe hacer tamales, si le echa esto, le echa otro.
a ustedes le puede parecer, no, que eso es una tontera. Pregúntele al Espíritu Santo si le pone más arroz o menos arroz. Aprendamos a tener esa comunión con el Espíritu de Dios, amados hermanos. En cada cosa que hagamos, la palabra dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero nosotros, el Espíritu lo tenemos ahí de vez en cuando, sobre todo cuando estamos enfermos o en un serio problema, pedimos su ayuda. El resto del tiempo, Espíritu Santo, apártate porque yo sé cómo se hacen las cosas. Y tú estás conmigo y tú, yo sé que estás de acuerdo. ¿Ya le preguntaste si está de acuerdo? Hermanos, la vida cristiana ha cambiado. Antes se nos llamaba a nosotros prácticamente ratones de iglesia, porque vivíamos metidos en el templo. No estoy diciendo que eso sea bueno, más con el tiempo que estamos ahora. Está la familia, tienen otras cosas. Antes ni la familia nos preocupaba, estábamos metidos en el templo siempre. Y es más, fallar a un culto era pecado de muerte, hermanos. Era algo terrible en tu conciencia. Como dicen los musulmanes, hay ciertos pecados que vas a cumplir 15 años, pero los musulmanes dicen que fallar a una oración, eso lo lleva a la condenación eterna. Estoy diciendo lo que ellos creen, no estoy diciendo que sea la verdad. Pues nosotros creíamos ciertas cosas así. Nosotros viajábamos a un lugar que se llama Palmira, mi esposa y yo. Está como unos 20 kilómetros de Cañas. Y nos íbamos a predicar, hay una iglesia ahora ahí. Y a veces nos dejaba el único bus que venía en la tarde. Y caminábamos a pie desde allá, 20 kilómetros, un poco más tal vez, hasta llegar a Cañas. Mi hermana se quedaba cuidando a los niños. Y teníamos en ese tiempo, los que recuerdan, los domingos, las iglesias bíblicas teníamos culto en la mañana y en la noche. ¿Y sabe qué pasa? Después de venir caminando lejos, cansados, no nos íbamos para la casa, nos íbamos a agarrar la colita del culto. Tal vez llegábamos a las 8, el culto comenzaba a las 7 en ese tiempo. Y todavía nos pasábamos una hora en el culto. Y era de bendición, era lindo. Había administraciones y el Espíritu Santo se movía. No estoy diciendo que es lo mejor, hay familia, hay un montón de cosas que hacer. Pero en ese tiempo habían otros que eran más audaces. Tenían cultos todos los días del mundo. ¿Recuerdan eso? Habían algunas iglesias como Asambleas de Dios que tenían culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días. Yo no sé si podríamos hacerlo ahora. Yo creo ni tenemos eso. El mundo ha evolucionado. Ni ellos lo tienen todavía. Ya aún ellos lo dejaron. Y no estoy diciendo que era bueno o que era malo, pero había una convicción de intimidad, de querer tener esa intimidad con Dios. No digo tampoco que eran mejores creyentes. Estoy diciendo la actitud que tenían hacia el Señor, la posición que tenía Dios en sus corazones. Ahora tal vez hemos diferenciado bastante el tiempo de la iglesia con el tiempo con el Señor. Pero también nos habla de que la comunión tiene que ser con el cuerpo de Cristo, y esto lo vemos cuando participamos en la cena del Señor. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 10, el versículo 16. 1 Corintios capítulo 10, el versículo 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a comenzar leyendo desde el 5. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión. La palabra ahí, la pregunta es para decir no negativo, sino positivo. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión
del cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando participamos de la cena del Señor, estamos conscientes que eso simboliza el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo que fue derramada. Que la Santa Cena no es cualquier cosa, hermano. Por eso la Biblia dice: el que la come y la bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, está comiendo su propio juicio. Ahora ya a veces ni cuidado tenemos para eso. Toma la cena del Señor como si nada, sencillamente la están repartiendo. Tampoco estoy diciendo que no debe tomarla, porque si está en pecado lo que tiene que hacer es arrepentirse. Porque gente que no quiere tomarla porque está en pecado, eso significa que quiere seguir en pecado. Y por eso no la toma, porque no quiere dejar lo que está haciendo. Pero la Biblia te manda, te exhorta a arrepentirte ahora. Y Dios te perdona ahora. Y dice: ya no más con eso. Y tomas la santa del Señor, entras en esa comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, con el sacrificio que fue suficiente para limpiar tus pecados. Entonces, yo quiero que entendamos esto. No quiere decir que si usted está en pecado no debe tomar la Santa Cena. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse, porque usted no quiere seguir en eso. Porque si usted dice: no, pastor, yo no la tomo porque yo estoy metido en esto, entonces quiere seguir en eso, ¿verdad? Porque no quieres dejarlo, porque no te quieres arrepentir y no quieres participar de la cena del Señor. Entonces no es una excusa para el Hijo de Dios. Pero lo que Pablo nos está remarcando acá es que cuando usted lo hace, usted está teniendo esa comunión con el Señor, con el sacrificio que fue suficiente. Porque la Santa Cena tiene dos principios importantes. Una es tu comunión íntima con Dios, y la segunda es tu comunión íntima con los hermanos. Nadie puede pretender tener una comunión íntima con el Dios que no ve si no tiene comunión con sus hermanos. Si usted no tiene con la comunión horizontal, mentira que tiene la comunión vertical. Porque cuando usted tiene la comunión vertical con Dios, usted va a tener la comunión con los hermanos, porque eso es lo que la Biblia te exhorta. Eso es lo que el Espíritu Santo te va a decir y te va a hacer sentir: que si usted está mal con alguien, está en pecado. Y si está en pecado con esa persona, está en pecado con Dios. Y si usted está en pecado con Dios, no es que insultaste a Dios, es que insultaste a tu hermano. Y recuerde lo que dice la palabra en el capítulo 18 de Mateo. Y está hablando sobre esto: lo que atemos o desatemos en la tierra será atado o desatado en el cielo. Y no tiene que ver con esto de la confesión que se da y tu pecado son perdonados. No, las cosas que arreglas acá delante del Señor son arregladas en el cielo, pero las cosas que no arreglas acá tampoco se arreglan en el cielo. Eso dice la palabra muy claramente. Así que tenemos que volver, amados hermanos, a esta comunión, al koinonía. La iglesia del antiguo, de la iglesia primitiva, participaba de esta comunión íntima entre hermanos a través de la cena del Señor. Y la cena del Señor que se daba en ese tiempo no era la cena del Señor que usted y yo comemos ahora. En la iglesia de Corintios se habla de los ágapes de amor. ¿Y los ágapes de amor sabe qué era? Se hacía una comida para toda la iglesia. Y no la hacía la iglesia. Todos los hermanos traían un platillo. Cada uno traía su propio platillo y lo ponía en la mesa. Y ahora sí, compartían la cena del Señor con esa comida y luego se apretaban. Se comían el resto. Disfrutaban entre los hermanos mientras se saludaban, gozaban, pasaban un tiempo de comunión. Ahora, amados hermanos, las iglesias hemos perdido los tiempos de retiro. Cierto que los tiempos han cambiado. Los tiempos a solas con Dios debemos de seguirlos teniendo. Por la comunión con la iglesia, ahí el Señor se goza. Entonces la Santa Cena no era como nosotros hacemos ahora, una copita de vino y además un pedacito de pan. No, era una mesa redonda, grande. Pablo les exhorta porque también nos hacían sus cosas. Algunos se comían lo mejor y dejaban lo peor para el otro.
Pablo les exhorta y se emborrachaban también. Entonces dice que Pablo les exhorta y le dice: para vos tienen su casa para que coman y no vengan a avergonzar a los hermanos a la iglesia. En la iglesia debe haber comunión. Ese era lo que se llamaba los ágapes de amor. Creo que una vez hicimos algo así, pero me gustaría que un día pudiéramos, por lo menos una vez al año, tener una comida juntos, pero que no lo vea como una comida y que esté saboreando. ¿Qué sabe? No, es algo de comunión. Lo más importante no es lo que va a comer, sino la relación con el hermano, con la hermana, compartir a la visita, al conocerlo, que se pueda sentir gozoso, que esta es su casa y que aquí le amamos también. También tenemos esta relación con los hermanos en la fe. Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando la iglesia primitiva comienza, y ahí es donde empieza a verse esta palabra koinonía. Hechos capítulo 2, el versículo 42. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué? En la koinonía, en la comunión. ¿Quién? Unos con otros. No solamente era la enseñanza. Qué buena enseñanza tiene la iglesia bíblica Betel. Hermanos, esto no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante, sino la koinonía entre los hermanos. No importa si tuvimos un buen mensaje y todo el mundo sale corriendo y se va. Ni siquiera saluda al hermano. La comunión unos con otros en el partimiento del pan, y qué más, en las oraciones, orando por principios comunes. La iglesia sabe por qué está orando. Todos sabemos cuál es el objetivo, qué está pasando, cuáles son las cosas muy importantes por las que estamos orando. No está orando a lo loco por cualquier cosa. Es cierto, tenemos oraciones personales, cada uno en nuestra vida, en nuestra familia, pero debemos de tener oraciones como iglesia, que sabemos qué es lo que pasa en la iglesia, qué es lo que la iglesia necesita, hacia dónde queremos que la iglesia vaya, cuáles son las cosas que la iglesia está haciendo, cuáles son los ministerios que la iglesia está desarrollando, qué participación debemos tener cada uno de nosotros en esos ministerios que la iglesia está desarrollando, sea en la música, sea en Campo Claro, sea en Oanza, en otras cosas, en los niños ahora, en Descubriendo el Tesoro. Presentamos 2 niñas ahora. Eso es una meta importante de seguir orando por estas niñas y por esta familia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también en Primera de Juan 1:7 nos habla de que esta comunión con Dios también debe ser una comunión con los hermanos. Y mire lo que la Biblia dice, Primera de Juan 1:7, un pasaje que seguramente todos conocemos. Pero si alguno anda en luz, como Él está en luz. Si alguno, vea la palabra, es un condicional, hermanos. Si alguno anda en ¿qué? En luz, como Él. ¿Quién es Él? El Señor. Está en luz. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos hace andar en comunión? Si estamos en luz, porque Él es la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero si no está en la luz, no andará en comunión. Entonces hay razón de que ande por aquí, ande por allá. Entonces no se equivoque. Posiblemente no anda en luz, porque la luz se refleja. No se pone una luz y se esconde para que no se vea. La luz brilla en las tinieblas, por muy pequeña que sea y por muy densa que sea la oscuridad. Entre más densa es la oscuridad, más brilla la luz. Hermanos, recuerde esta palabra, koinonía, comunión como iglesia, amando los unos a los otros. ¿Qué dijo Jesús en San Juan, el capítulo 13, versículo 35? Y entonces el mundo conocerá que son mis discípulos si os amáis
los unos a los otros. En esto el mundo va a ver que somos la iglesia del Señor. Pero qué triste escuchar tantas veces a la gente del mundo criticando porque el otro hermano está hablando mal del otro hermano y el otro hermano y una iglesia hablando mal de la otra. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y si estamos haciendo esto, en esto el mundo conocerá que no somos los discípulos del Señor, que posiblemente pertenecemos a una iglesia nada más religiosos, pero no somos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Quiero pasar a otro punto. También es un llamado a participar de la obra por el amor a Cristo en las cosas difíciles a veces. Filipenses capítulo 3, versículo 10. A veces, hermanos, tenemos que pasar cosas difíciles, identificarnos con el hermano o la hermana que está pasando cosas difíciles, porque usted también las ha pasado, y si no las ha pasado, tal vez las va a pasar. Filipenses 3:10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. No quiere decir que usted tiene que morir un sacrificio vicario como el de Cristo, pero muchas veces por amor a Cristo vamos a tener que sufrir cosas. A veces decimos a la gente cree, y lo he dicho muchas veces, la gente cree que los cristianos somos tontos. No, no somos tontos. Nos hacemos los tontos por amor a ellos. Agachamos la cabeza muchas veces por amor a ellos. Nos quedamos callados por amor a ellos. Y les hacemos bien aun cuando nos hacen mal por amor a ellos. No es que somos idiotas. La gente cree que se pueden ir a las iglesias a pedir y hacer todo lo que sea porque por sí los cristianos son tontos. No, no somos tontos. Es que les amamos así como Cristo les amó. Y dice que, véale una vez más el pasaje. Dice la palabra del Señor: a fin de conocerle, a Él por supuesto, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Estos son los padecimientos que todavía se manifiestan en la vida cotidiana en la que vivimos, llegando a ser semejantes a Él. ¿En qué? Semejantes a Él en su muerte. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermano, cuando usted vino a Cristo, usted se negó a usted, al yo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en comunión con los santos y con el Señor. Y eso te puede costar muy caro. Por eso es que el mundo dice que los cristianos estamos locos. Es cierto. Yo prefiero estar loco para el mundo y entrar loco al reino de los cielos y no cuerdo al infierno. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Para los judíos era un tropezadero, para los gentiles locura, pero la palabra nos enseña que para los cristianos esto es amor y el poder de Dios manifestado en la vida de cada creyente. La gracia de Dios, hermanos, nos llena para poder pasar cosas a veces difíciles. Hebreos capítulo 10, ahí encontramos la misma palabra, comunión o coinonía, comunión con Dios o con los hermanos. Hebreos 10, 33 y 34. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, o hazme reír. Y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Identificarse con la gente, aún en los lugares donde esté, porque necesitan conocer al Señor, necesitan conocer a Cristo para ser salvos. Y ahí mismo el 13:16, cerquita en Hebreos,
nos habla de la misma palabra, comunión. El versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y a veces para ayudar a alguien vas a tener que sacrificarte. ¿Y por qué sacrificarte? Porque Él está sufriendo. Y esto es comunión. Comunión también es participar del dolor y tratar de llevarlo, sopesarlo. Si Él sufre, sufrimos un poquito los dos. Usted se sacrifica y yo también. Usted ya lo está pasando por algo que no buscó. Yo lo hago por amor a usted. Esto es comunión. Y la última cosa que quiero que veamos acá. Pero se prohíbe rotundamente a los cristianos. Se prohíbe rotundamente la comunión con las tinieblas. Eso lo prohíbe la Biblia. La coinonía no debe existir con las tinieblas. Y juzgue usted. Solo le voy a leer el pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Juzgue usted si algunos creyentes están teniendo comunión con las tinieblas o no. 6:14 de Segunda de Corintios. Dice la palabra de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Versículo 15. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Es una opción o es una prohibición? ¿Lo practica la iglesia? Algunas veces, no toda la iglesia, pero algunas veces. Y alguna gente me dice: pastor, han habido gente que se ha acercado y me ha dicho, aún no, ni siquiera los que quieren involucrarse, los papás, pastor, hay que evolucionar. Me han dicho eso. Estamos, pastor, en el 2021, 2022, 2023, 2024, pastor. Algunos me han dicho, usted se quedó en el tiempo. Prefiero quedarme en el tiempo porque la Biblia es la misma. Síguete uniendo con el diablo y vas a ver lo que va a pasar. Cuando usted se une en yugo desigual, y lo he dicho y lo voy a decir una vez más, cuando usted se casa con un incrédulo pensando ganarlo para Cristo, se echa como suegro al diablo. Eso dice la Biblia. Y te va a ir bien feo con ese suegro. Porque no hay ninguna comunión entre Cristo y el diablo. Y dice Juan 8:44, que el que no tiene a Cristo, Jesús, empezando en el 31 del capítulo 8, estaba hablando con los judíos que habían creído en Él, porque no todos los que dicen que son creyentes realmente son creyentes. Jesús terminó diciéndoles a esto: y ustedes, su padre se llama el diablo y sus obras hacen. Tristemente, las personas que no tienen a Cristo tienen como a padre el otro, no a Dios. Eso dice la Biblia. Entonces usted se echa como suegro ¿a quién? Es prohibido por parte de la palabra de Dios tener coinonía con las tinieblas. Pero la iglesia ha evolucionado, hermanos. Tristemente no para bien. El mundo se nos ha metido a la iglesia y la iglesia lo ha acogido en su seno. Para tristeza lo digo. Tenemos que volver a los principios. Y termino con esto, hermanos. El último tema que vimos ahí era el ósculo santo, que era el beso. La Biblia lo llamaba el beso de amor. Y sabe una cosa, increíblemente aparece un montón de veces. La iglesia primitiva lo practicaba en la iglesia. Pero les voy a decir, hay una tradición que dice cómo lo hacían. Porque el mundo ha cambiado ahora, aún en malicia, hermanos. En este momento yo no aconsejo que los hombres anden besando a las hermanas de la iglesia. No. Y en eso sí hemos cambiado. Hay algunos hermanos que se dejan la mano de las hermanas. La hermana le da la mano y se queda con la mano ahí. Tiene que decirle, suéltemela, devuélvemela. Hay malicia, hermano. Yo soy pastor hace mucho tiempo y he visto eso. Eso no viene del Señor.
¿Y sabe qué hacía la iglesia primitiva? Algunas iglesias lo hacen ahora, no creo que sea lo mejor. Sentaba a los hombres aparte y las mujeres aparte. Y los hombres se besaban entre ellos y las mujeres se besaban entre ellos. Yo no sé, yo creo que a los hombres ahora no les interesaría, ¿verdad?, estarse besuqueando entre ustedes. Pero eso lo hacía la iglesia primitiva. Pero es interesante porque algunos hablan del ósculo santo, pero no era en ese tiempo hombres besando mujeres. Yo creo que ahora sería algo terrible. Hay gente, tristemente estamos en la iglesia, pero hay unas mentes no tan bien ordenadas, no tan santas. Y tampoco no demos lugar al diablo. Quiero citarle algunos pasajes de lo que la Biblia nos enseña sobre eso. El ósculo santo fue practicado en la iglesia hasta reconocido por el apóstol Pablo. Veamos el significado. Será el beso santo. En griego la palabra era ósculo y kata. Era beso profundo. Alguien diría, bueno, hagámoslo besos profundos. Y va a ir a agarrar a una hermana, la va a besar profundamente. Con suerte el esposo le da un golpe. No, hermano, yo creo que no tenemos que hacer eso. Pero era una práctica que se daba en la iglesia en aquel tiempo. Era una iglesia diferente, hermanos, con una mentalidad diferente. ¿Había maldad? Claro que sí la había. Y la palabra kata es fervientemente intenso. Yo no sé si los hombres se quedaban intensamente el uno con el otro. Y con los tiempos que estamos, yo creo que también sería un poco problemático. Y era el beso de amor. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 14, hablando de esta palabra. Como dije, no vayan diciendo que el pastor está diciendo que en la iglesia Betel ahora vamos a practicar el beso santo. No, hermano, yo no lo recomiendo. Primera de Pedro, creo que en eso sí los tiempos han cambiado, porque la sociedad ha cambiado, porque la gente ha cambiado. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Saludaos unos a otros, ¿con qué? Tradúzcalo al español. Con beso de amor, con ósculo santo. Paz sea a todos vosotros que estáis en Jesucristo. Amén. Yo creo que era una práctica que se hacía. Era un reconocimiento. Y en ese tiempo se decía, háganlo, se estimulaba. Pedro lo estimulaba, Pablo lo estimulaba. Yo no creo, yo he visto casos en estos tiempos donde han terminado cayendo en pecado por estar practicando ósculo santo. Y no lo hacían como lo hacía la iglesia primitiva. Lo secular dice que se reunían hombres, los sentaban aparte, y mujeres aparte, y se saludaban con ósculo santo. Ahora todos estamos juntos. Y además dice que era intenso. Todos recuerdan a Zacarías, ¿verdad? Con una doctrina falsa que sacó y era terrible. Terminó en la cárcel por eso. Hay cosas que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. No estamos en esos tiempos. Y tampoco creo que un hombre quiere estar, si el mundo nos ve, un par de hombres ahí apañados besándose. Yo creo que eso no sería, tampoco es que era abrazado, sencillamente se acercaban a besarse, y las mujeres también. Pero era una práctica para que veamos que habían ciertas cosas que yo no creo que debamos hacer ahora. En Romanos, el beso santo, Romanos 16, el apóstol Pablo hablando de esto, mire lo que dice, solamente para que tengan conocimiento, no para que lo practiquen, pero yo creo que las hermanas a veces yo veo que se acercan y se dan un beso, una caricia, que se yo, entre hermanas, y no digo que no lo sigan haciendo, háganlo sinceramente, y hombres podían darse un abrazo, pero que el Señor juzgue. Romanos 16, ¿quién quiere leerlo? ¿Alguien lo tiene? Si no, yo aquí lo tengo. Dice la palabra: saludaos unos a otros, ¿con qué? Con ósculo santo o con beso santo. Saludaos, o saludan todas las iglesias. O sea que los hermanos en Roma también se saludaban con un beso, como un beso santo.
Yo no sé si tenemos muchos besos santos ahora. Yo creo que sí tenemos algunos, pero cuidado. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 20. Vemos una vez más al apóstol Pablo recomendando a la iglesia saludarse con beso. Y era un beso santo. 16:20 dice: saludaos todos los hermanos, saludaos los unos a los otros ¿con qué? Con beso santo, con ósculo santo. Solamente para que tengamos la información. También lo dice Segunda de Corintios, capítulo 13, el versículo 12. Dice la palabra: saludaos unos a otros con ósculo santo, beso santo. Cuidado. Puede hacer que alguien aparezca diciendo: bueno, es que hay que besarse, la Biblia manda a besarse. Era una práctica, la Biblia nos manda a besarse. Y así hemos tomado un montón de doctrinas como la ropa de la mujer, la ropa de hombre, la pintura o no la pintura, y se han puesto como reglas impositivas en las iglesias, que no es una enseñanza bíblica ordenada, no es un mandamiento. Era una recomendación y algo que la iglesia practicaba. ¿Ok? Y les doy el último pasaje que está en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Digo, si alguien lo hace, no está haciendo mal, pero cuidado cómo se haga. Los tiempos han cambiado y hay demasiado malicia hoy en mucha gente que está en las iglesias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26. También nos habla del ósculo del beso santo. Saludaos, saludad a todos los hermanos con beso santo. ¿Se da cuenta que hay muchas cosas en la Biblia que tenemos que entender? Algunas debemos retomarlas. Y quiero que hagamos algo antes de que usted se vaya. Quiero que nos saludemos. A ver, pongámonos la canción. Los que lo recuerdan lo podemos cantar. Yo creo que vamos a recordar a este canto antes de que nos vayamos. A ver, hermanos, y luego pues así quedamos despedidos orando. Pero vamos a poner el canto que dice, este canto que cantábamos antes. Y yo quiero que usted se mueva de su lugar. No importa que haga el desorden, vaya para acá, por allá, que no le quede nadie sin saludarlo. Que se hace. La iglesia tú eres, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Vayan, vayan. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano será. Oh Señor, gracias. Denle la mano a su hermano, que todos podamos saludarnos antes de volver a nuestras casas, alabando al Señor, y que volvamos a estos principios de coinonía cristiana, saludar al hermano. Así que yo voy a bajar también y saludarle. Amado hermano, Dios te bendiga. Querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano será. Amén. Que Dios les bendiga. Así quedamos despedidos. Que pasen un excelente domingo.
y que podamos gozarnos siempre en el Señor. Amén. Gatita, qué bueno, ¿eh?